100 días de contradicción. Llevamos casi 100 días extenuantes, llenos de angustia e insoportablemente tensos. El país se ha dividido en palabras, humores y posiciones radicalizadas. Nadie salió ganando. Todos sentimos que hemos perdido demasiado. La cuenta ha costado muy cara. Tranquilidad, paz, ilusiones, confianza, proyectos y otros valiosos intangibles yacen suspendidos en el aire. Pese a todo, esta crisis debe servir de aprendizaje. Algún provecho hay que sacarle. Debemos tomar nota de las lecciones de semejante vapuleo. A los actores les queda mucho por recapitular. El gobierno de los Kirchner ha ofendido a una legión de ciudadanos de manera irreversible. Debe revisar urgente su llamativa facilidad para herir a quien sostiene una postura diferente. Y no se trata ya de corporaciones o sectores específicos. Esta vez lastimó a ciudadanos de a pie, indefensos y anónimos. Muchas veces las autoridades deben adoptar decisiones impopulares, pero esta vez el grado de convulsión generado por una disposición impone un profundo llamado a la reflexión a quienes toman las determinaciones. Aquí se erró por mucho, en las formas y en el fondo. Y se pretendió justificar con una seguidilla de discursos y explicaciones, una decisión, a la que el común de la gente le dio la espalda. Se cristaliza la impresión de que al poder le cuesta demasiado retroceder, y de que, cuando ensaya un perdón, lo hace sin convicción, a regañadientes. Hay exceso de seguridad y orgullo, como si siempre se quisiera tener razón. Y ese afán por acaparar el monopolio de los argumentos termina por generar una sensación de opresión impropia de una democracia participativa y abierta. Se ha extendido la sensación de que disentir es temerario, pasible de una represalia. En este test de temperamento y templanza, la población esperaba que el gobierno fuera árbitro, y no parte. Que contribuyera a distender los ánimos y a agilizar a la solución que el hombre común imploraba. Pero en vez de estar a la altura de quien tiene la responsabilidad mayor, privó una mirada corta y tozuda, propia del que se siente desafiado. El gobierno sostuvo que actuaba pensando en los intereses generales, pero al perpetuar el conflicto sin apaciguarlo pareció pensar solo en sí mismo. Le corresponde un examen inmediato. Perdió fuerza, cohesión y popularidad. Quiso transmitir autoridad, pero terminó resignándola en jirones. Y la insinuación de que insistirá en más de lo mismo, desconoce la demanda creciente por otro estilo de conducción. ¿Y el campo? El sector del campo se vio obligado a echar mano a una medida de fuerza impopular, que otrora utilizaran piqueteros y sindicatos para protestas que este gobierno nunca ha reprimido. Los piquetes. Ahora desde el gobierno desempolvaron las leyes, recordando que es un delito cortar las rutas. Los piquetes son una modalidad de protesta que la mayoría de la gente aborrece, y en esta ocasión el mismo oficialismo se abocó a demonizar y culpar al sector del campo por todas las consecuencias negativas que hallaran a su paso. Aún así, a pesar de la prédica oficial, el campo ganó el favor de la mayoría. Desacostumbrado a las contiendas de la alta política, el sector agropecuario supo imponer su espíritu casi amateur con su lenguaje llano y familiar, con el que logró aún mayor identificación. Lo cierto es que no se puede discutir el modelo económico mientras se está arriba de una ruta. Para este tipo de debate se necesita un ambiente calmo y reflexivo, no de exaltación, y son los partidos políticos la instancia natural para canalizar ese reclamo. Pero, ¿puede culparse de esto al campo? Cuando llegó a instancias constitucionales, incentivando a intendentes y gobernadores a intervenir para defender los intereses de sus pueblos, ante el ninguneo constante del gobierno nacional, que solo respondió con medidas unilaterales, otorgando y quitando la instancia de diálogo a su entera discreción. Lamentablemente solo 2 o 3 gobernadores provinciales recibieron al sector en conflicto. Es otra lección que debe aprender la clase política. En un país republicano existen las instituciones como el Parlamento, donde deben tratarse estos temas ligados principalmente a los pueblos del interior, y para ello los diputados y senadores provinciales deben representar a sus votantes.
Sin embargo, hoy, en su mayoría, gobernadores, diputados y senadores, se inclinan ante el gobierno central, dando la espalda a su pago chico. Diálogo. La palabra diálogo, que fue víctima de un vacío de significado, que se va perdiendo con el vapuleo estridente, la usan para monologar, para ilusionar, para callar y hasta para ganar tiempo. Un término con tanta riqueza conceptual quedó reducido al tipo de envase que viene sin nada adentro. Ambas partes deben rescatarlo y devolverle su contenido. Contradicciones. La constitucionalidad de las retenciones móviles está en tela de juicio. Nos basta con escuchar los tantos constitucionalistas que desfilaron por programas de radio y televisión, para entender esta medida como inconstitucional. Solo desde el oficialismo se brega por una interpretación diferente. Pero más allá de eso, la realidad es contundente. Indica a todas luces que la medida es una contradicción, ya sea desde el punto de vista económico, como desde el político. Las pérdidas superan las posibles ganancias que fundamentaron el aumento de la alícuota, pasando a ser confiscatorias desde el momento que superaron el 33%. Por otra parte, el destino de las retenciones anunciado a última hora por la presidenta, indicaría que lo que se distribuye no es la riqueza, sino que se estaría distribuyendo una posible riqueza, siendo que se asignan fondos que aún no han sido recaudados. Una reverenda contradicción. Otra más, para ser claros.